Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Me da mucho gusto verle conectado en esta tarde, en este tiempo, en nuestro culto de mitad de semana, nuestro espacio para escuchar la palabra de Dios, para cantar algunas alabanzas y también para elevar una oración. Me da mucho gusto ver que ya ha apartado su tiempo en esta tarde y que podemos juntos alabar a nuestro Dios y también meditar en su palabra. El día de hoy, hermanos, estamos en nuestra tercera sesión del Evangelio de Juan, nuestra última sesión del Evangelio de Juan. Ya terminamos noviembre, la semana que viene justamente empieza diciembre y pues qué rápido se fue el tiempo, qué rápido se fue el año, ya solamente unos días para Navidad, unos días para el fin de año y pues otro año que comienza, ¿no? Pero bueno, mientras eso sucede, el día de hoy vamos a seguir meditando entonces en el Evangelio de Juan y específicamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, vamos a iniciar con una oración y entramos a nuestra última sesión del Evangelio de Juan. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, porque tú nos permites estar ya listos, nos permites ya estar conectados y dispuestos para aprender de tu palabra, porque nos permite, Señor, ya estar listos para este tiempo, Señor, que tú has dispuesto y que nos permites llevar a cabo. Gracias por cada uno de mis hermanos que se ha conectado a esta transmisión. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de estudio del Evangelio de Juan. Agradecemos, Señor, porque nos permites llegar a este estudio, a esta tercera sesión. Gracias porque a lo largo del año, Señor, tú nos permitiste estudiar tu palabra, estudiar los profetas, estudiar, Señor, los evangelios. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte a ti, podemos conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que vamos a comenzar esta última sesión del Evangelio de Juan, lo queremos poner en tus manos, Señor, pidiéndote tu dirección y de tu entendimiento para comprender tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues entonces ya es nuestra última sesión del Evangelio de Juan. Y vamos a continuar viendo entonces algunas cosas. Ya estuvimos hablando acerca del autor y algunas cosas al respecto en cuanto a Juan. Y pues tenemos que mencionar entonces que entre los evangelios, el Evangelio de Juan pues es de suma importancia, claramente ya lo mencioné, debido a que el Evangelio de Juan pues es el que toca temas teológicos más profundos que los otros evangelios, porque también este era parte del propósito de Juan al escribir el evangelio, ciertas cuestiones que se estaban presentando en aquel entonces y combatirlas y refutarlas y demostrar que no eran así. Vemos que Martín Lutero denominó un versículo de Juan como el evangelio en un solo versículo, el cual es conocido por todos nosotros, quizá el versículo más conocido en el mundo, Juan 3:16, y lo voy a leer simplemente por recordarlo, por hacerlo de manera puntual, que todos conocemos este verso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es importante, este versículo, porque pues nos revela parte de la obra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y lo cual viene complementado aquí en el verso 18, el que no cree en él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces también estos versículos se entienden juntos claramente. Viene la bendición de Dios, viene la salvación dada por Dios, pero de alguna manera también viene la condena, viene el castigo por parte de Dios para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Y la razón del por qué no creen, que es el verso 19, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean
censuradas, pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas de Dios. Entonces yo pienso en específico que esta sección del 16 al 21 nos muestra el Evangelio y su contraparte, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también el otro lado que es necesario, principalmente la necesidad del Salvador, la razón del por qué rechazaron a Cristo y qué es lo que sucede para aquellas personas que rechazan a Cristo. Importante no deslindar estos versos que vienen juntos. Y este verso de Juan 3:16 muestra parte del enfoque que tiene el libro, con el cual fue escrito, porque claramente Juan dice cuál es su propósito al escribir el Evangelio, y de los 4 evangelios Juan es el que es claro en este asunto. Los otros como que no son tan claros al decir cuál es su objetivo, pero Juan lo escribe puntualmente cuál es su objetivo en este Evangelio. Vemos que Juan hace la presentación de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y eso tiene que ver con los títulos que utiliza para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí en el capítulo 1 de Juan, que es parte del tema principal de Juan, de mostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí en Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Me voy a pasar en la Reina Valera, que todos conocemos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces me parece interesante estos primeros versículos de Juan, primeramente porque nos dice que que el Señor Jesucristo desde el principio ya estaba con Dios. Esto ya lo mencionamos. Y también que Él es el sustento de las cosas, de todo lo que existe. Jesucristo es el sustento de absolutamente todo, porque es todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es la razón de todo lo que existe en general en la creación. Y también más adelante empieza a hablar en el verso 29. Vamos a verlo rápidamente. En el verso 29, en la predicación de Juan el Bautista, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto pues tiene que ver con el asunto de aquello de los sacrificios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que había que ofrecer sacrificios para que hubiera perdón de Dios en cuanto a los pecados? Bueno, Hebreos menciona que estos sacrificios se tenían que hacer constantemente en el Antiguo Testamento porque eran imperfectos y porque no cubrían en su totalidad el pecado de los hombres. Por eso es que se tenían que estar ofreciendo constantemente. En este caso viene Juan el Bautista y habla acerca de Jesús. Dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Hebreos es el que nos dice que entonces ya no se necesitan más sacrificios, porque nuestro Señor Jesucristo, a través de su obra, a través de su sacrificio, puede cubrir nuestros pecados. Entonces esta es una contraparte interesante acerca de lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo. Estos son 2 títulos que entonces utiliza el apóstol Juan para hablar acerca de Jesús: el Verbo de Dios y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También utiliza el título de el Mesías. Vamos a ver ahí en el verso 41, donde ya estábamos. 1:41. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, traducido al griego, y traducido al español pues es el escogido, el ungido, de alguna manera el único, por así decirlo, en cuanto a este oficio que tiene Jesús, porque bueno, Mesías era el término en hebreo, y Cristo era el equivalente pero en griego, refiriéndose a que Él era el elegido, Él era el escogido por Dios. Ellos, entonces aquí en el llamamiento de estos 2 discípulos, dice Andrés:
hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón, o sea Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces ellos creyeron que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, el elegido, que había sido prometido por tanto tiempo en el Antiguo Testamento, y pues creyeron bien de alguna manera, porque efectivamente sí lo era. Vemos también entonces en el verso 49, dice: el Hijo de Dios y el Rey de Israel. 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vamos a leerlo desde el verso 43 para entender mejor lo que está sucediendo aquí. El siguiente día quiso ir Jesús a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces es interesante que aquí Natanael, a las palabras de Jesús, dice que es un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, es un hombre íntegro, es un hombre del cual se puede confiar, porque dice que no hay engaño en él. Qué bendición sería que Jesús pudiera decir eso de cada uno de nosotros, ¿no? Decir que pues no hay engaño en nosotros. Es impactante este verso 47, lo que dice en cuanto a Natanael. Entonces este hombre, como hombre israelita, sabía, y en general como judíos ellos tenían en claro esto del Mesías y que lo estaban esperando. Entonces al darse cuenta que Jesús le dice antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Esto es algo que hace que él se dé cuenta de quién es, porque pues básicamente no lo conocía, ¿no? Y le dice Natanael: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y parece interesante porque Jesús dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Entonces es interesante lo que sucede en este momento. Aquí lo que menciona entonces Natanael identifica a nuestro Señor, y Jesús le dice: pues esto, pues de alguna manera es como, esto es una pequeña probadita, pues. Entonces es interesante porque esto apenas comenzaba. Entonces vamos al 4:42, donde se le llama a Jesús el Salvador del mundo. 4:42 dice así: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces aquí estamos hablando de la mujer samaritana, y bueno, todo esto comienza desde del verso 1. Dice el verso 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, y esto tiene que ver con contexto histórico, porque bueno, los samaritanos eran despreciados a causa de que en Samaria llegaron a habitar judíos que se casaron con
mujeres extranjeras. Entonces aquí hubo un problema. Los judíos puros, que tenían un celo por Dios y por la ley de Dios, los hicieron a un lado, porque estos judíos se habían juntado con gente gentil. Algo que Dios había dicho que era incorrecto. Entonces los desplazaron, lo hicieron a un lado, y en cierta manera pues había cierto rencor, cierto coraje hacia ellos. Por eso es que no se trataban. Por eso dice aquí, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Es interesante porque de alguna manera la mujer está pensando en algo físico. Jesús le está hablando acerca de una verdad espiritual, una verdad eterna, realmente profunda, y la mujer pues realmente no está entendiendo. Ella está pensando que realmente está hablando de agua del pozo, ¿no? Del pozo en el que estaban. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, ella se dio cuenta porque no se conocían, pero Jesús sabía algo acerca de ella. Entonces la mujer se da cuenta y le dice, pues me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque pues esto también tiene que ver con el contexto histórico y aquellos asuntos que tenía. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces la mujer aquí ya se está dando cuenta que el asunto va por otro lado. Se está dando cuenta de las palabras de Jesús y dice, wow, o sea, está diciendo algo y la mujer dice, yo sé que va a venir el Mesías y que nos va a mostrar todas estas cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Jesús se presentó de manera directa a la mujer como aquel Mesías que estaban esperando. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer estaba siendo convencida a causa de los hechos que habían pasado con nuestro Señor Jesucristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. De tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos dicen a otros, ¿le habrá traído algo de comer? Igualmente los discípulos pues no están entendiendo cómo va el asunto, ¿no? Entonces a partir de aquí ya bueno, entonces nos brincamos hasta acá. El verso 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta mujer, de tener una vida en pedazos, de no tener un esposo y de haberte estado con 5 hombres, se convierte por creer en Cristo en quizá una de las primeras evangelistas del Nuevo Testamento, porque va a su ciudad, va a Samaria y les predica y los samaritanos creen en Cristo por lo que dijo esta mujer, porque ella, la predicación de esta mujer fue, hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho sin conocerme. Esta fue su predicación de la mujer.
Y los samaritanos creyeron en Cristo. Y aún creyeron mucho más a otros porque Jesús les predicó directamente. Entonces esta mujer, siendo una mujer pues con una vida triste, sin un marido, con un amante y haber estado con 5 hombres, se convierte en la primera, pues no estoy seguro si es la primera evangelista, pero seguro que de las primeras evangelistas en el Nuevo Testamento. Va y predica acerca de Jesús, de lo que ha hecho, que decirles solamente todo, pues decirle quién era ella. Y por la predicación de esta mujer creen en él. Y ellos se dan cuenta al acercarse a Jesús que entonces Él es el Salvador del mundo. Y vamos a ver entonces Juan 20:28. 20:28. Dice, este pasaje es muy conocido y también es conocido la historia de Tomás, que como le dicen Santo Tomás, que hasta no ver, no creer, que eso fue lo que dijo. Entonces, aquí en el verso 25, al Señor hemos visto, Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, básicamente dijo, hasta no ver, no creer. Que ese es un dicho muy popular, muy conocido, ¿no? Dice, verso 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo interesante es que Jesús en ningún momento rechaza la adoración y el reconocimiento como Dios, como si pasa con algunos ángeles, donde a través de la escritura vemos que algunos ángeles se presentan y se les trata de rendir adoración y los ángeles dicen, no, yo no, a mí no me adores, solamente debemos adorar a Dios. En este caso están adorando a Jesús y Él no niega la adoración y el reconocimiento que le están dando como Dios, porque en este caso Tomás de manera muy clara está diciéndole a Jesús, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le dice, cállate, estás mal, no me digas así, no le dice nada, sino que acepta esta adoración y este reconocimiento de que Él es Dios. Nota importante. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, entre los cuales estamos usted y yo, que no vimos y creímos. La estructura de este evangelio, del evangelio de Juan, es diferente a los evangelios sinópticos, que son los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Como hemos mencionado, estos 3 de alguna manera se entienden juntos porque son muy parecidos. Son muy parecidos, cada uno obviamente tiene sus distinciones, pero son muy parecidos. En este caso Juan es diferente y tenemos, por ejemplo, en Juan que no contiene parábolas. Juan no contiene parábolas, no habla de las parábolas de Jesús, pero sí habla de 7 milagros importantes que van sucediendo conforme vamos avanzando en el escrito de Juan. Lo interesante es que 5 de estos milagros no aparecen en otra parte de los otros evangelios. Entonces, Juan es diferente en naturaleza, es diferente a los otros 3 evangelios. Y Juan contiene muchísima información que no están en los otros 3 evangelios. Y también contiene entrevistas personales como la de Nicodemo. El autor enfatiza la realidad física de nuestro Señor Jesucristo, la fatiga, el dolor, la sed, la muerte de Jesús, como defensa de una corriente que es el gnosticismo, que se había propagado en aquel entonces, que decían que Jesús no era verdaderamente humano. Entonces Juan se enfoca y Juan defiende claramente el hecho de que Jesús era hombre y que como hombre él sufrió y estaba limitado a su cuerpo humano. Razón del por qué a lo largo de la historia también la iglesia cristiana ha defendido el valor de la Navidad, porque el postulado de la Navidad es que el Señor Jesús nació como un bebé, nació como hombre,
como carne, como huesos. Entonces, también en parte al defender esta idea de que Jesús no era hombre realmente, es que Juan escribe el Evangelio y se enfoca en demostrar la naturaleza de Jesús, la naturaleza humana, y también a lo largo de la historia que la iglesia cristiana ha defendido el valor de la Navidad, proclamando el nacimiento humano de Dios, en este caso el Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo, se vuelve humano, se vuelve carne, se vuelve huesos, se vuelve como uno de nosotros y se limita a un cuerpo humano. He aquí parte del razón de la Navidad y del por qué se celebra el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Dios en un cuerpo humano, para poder tomar nuestro lugar en la cruz, para poder identificarse con nosotros. Juan entonces 20, 30 y 31 nos dice cuál es el propósito de su escrito. Entonces 30 y 31, aquí está, hasta aquí está el subtítulo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el propósito de Juan es un propósito evangelístico y un propósito de defensa de la fe. O sea, demostrar a Jesús, demostrar sus obras, demostrar que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, demostrar a Jesús como Dios, demostrar sus obras para que nosotros los lectores nos demos cuenta quién es Jesús por medio de este evangelio, y también para defender estas ideas falsas que hay a lo largo del mundo acerca de Jesús. Entonces, el propósito de Juan es este: que al leer su evangelio creamos en quién es Cristo, porque él lo que hace es mostrar a Cristo en el evangelio. A lo largo de las páginas de su evangelio, mostrar a Jesús en su máximo esplendor. Hay otros temas importantes que trata entonces el evangelio de Juan, que no aparecen en otras partes de los evangelios. Y por ejemplo, una de las más importantes, yo creo, es el ministerio del Espíritu Santo para con nosotros. Lo vamos a revisar porque esto es importante. Es importante lo que Jesús dice acerca del ministerio del Espíritu Santo. Dice entonces Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice Juan 15, 26. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Juan 16, 7 al 14. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Me parece demasiado interesante esta revelación de Jesús acerca del ministerio del Espíritu Santo, porque he de mencionarlo el día de hoy, tristemente a lo largo de la iglesia cristiana en varias partes del mundo se le ha dado un énfasis desmedido y un énfasis que no tiene el Espíritu Santo dentro de la doctrina cristiana. Claro que es importante, el Espíritu Santo es Dios, pero
el ministerio del Espíritu Santo, como lo muestra Jesús, es llevarnos a Cristo. Es recordarnos las palabras de Jesús, es darnos testimonio de Él, es llevarnos a Él. Dice Jesús aquí, lo que vamos de leer, que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que lo que viene de el Padre, de lo que viene de Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a ellos. No hay un énfasis principal en el Espíritu Santo como tal, sino que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos lleva a el Padre. Y bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo. Hemos terminado con nuestra última sesión del Evangelio de Juan. La semana que viene pues ya vamos a hablar algo diferente. Igual no les voy a decir para que se conecten y lo vean. Vamos a estar tocando otro tema igual de importante. Entonces, hermanos, si tienen alguna duda, aquí vamos a estar. Y bueno, nos vemos, hermanos. Un saludo desde Metepec. Y me dio mucho gusto verlos conectados en esta noche. Que Dios les bendiga.